ciclos. En esta parte te voy a explicar cómo las plantas van a tener un ciclo en su reproducción. Ciclo sexual, un ciclo reproductivo. Hay una marcada alternancia de generaciones, sobre todo en los musgos y en los helechos, que son plantas esporófitas. ¿Qué cosa significa alternancia de generaciones? Comparando, en los seres humanos, por ejemplo, tú tienes 46 cromosomas, eres diploide. Tus hijos también serán diploides 46. Tus nietos, diploides 46. Tus bisnietos, y así. Diploide, diploide, diploide. La meiosis es un proceso que está dentro del individuo, pero que no es otra generación. Aunque sea ploide, las generaciones en sí son diploides. Hijos, nietos, bisnietos. En las plantas hay 2 generaciones. Incluso en los musgos, en los helechos, ambas etapas son muy marcadas. Hay una marcada alternancia de generaciones. Hay una etapa que es diploide y la siguiente haploide. No es diploide, diploide, diploide. Es diploide, haploide. Diploide, haploide. Diploide, haploide. En las plantas es así. Hay generación esporófito y gametofito. Esporófito, gametofito, que te voy contando. En las plantas grandes, en los helechos, no en los musgos, en los helechos y en las demás plantas, la planta se llama esporófito. Esa planta verde, esa maceta que te compras con tu plantita es un esporófito. Te regalan flores por ahí, te están regalando parte del esporófito. Se llama esporófito porque esa planta va a formar las esporas. Para formar las esporas, esa planta, ¿qué cosa va a hacer? Meiosis. Hace meiosis en alguna parte de la plantita, en el caso de las plantas superiores, dentro de la flor cuando está todavía madurando. Todavía no se abre la flor, antes de eso están formándose, ¿qué cosa? Las esporas, por meiosis. Por meiosis van a formar las esporas. Y lógicamente, si es esporófito diploide, la espora, ¿cómo será? N. La espora será N. Una espora haploide. Esas esporas van a germinar, van a ser dispersadas, van a ser llevadas. O van a hacer mitosis. Mitosis. Y forma muchas células. Ahora la siguiente generación se llama gametofito, que hace mitosis. Ahora, ese gametofito va a encargarse de formar gametos. Mira, si es esporófito, forma esporas. Si es gametofito, ¿qué cosa formará? Lógicamente, los gametos. Los gametos por mitosis. Te conté que hacía mitosis. Los gametos en las plantas son, como decir, los espermatozoides y los óvulos. La parte masculina se llama anterozoide, también llamada célula espermática. Como es gametofito haploide y hace mitosis, también el anterozoide, ¿qué cosa es N? Es gameto. La parte de la célula femenina se llama oósfera, o también llamada ovocélula. La ovocélula, también conocida como oósfera, es la parte femenina, ¿sí? Y también, ¿qué cosa es? Haploide. El gametofito fueron gametos. Estos gametos son los que llevarán a cabo, ¿qué cosa? La fecundación. En los musgos y helechos, la fecundación necesita que haya agua, ya que el espermatozoide tiene que desplazarse por ahí. De la fecundación, ¿qué se produce? Un cigoto, ¿sí o no? Un cigoto o cigote. Como hay N más N por fusión, será el cigoto 2N. Ese cigoto hace mitosis y volverá a formar, ¿qué cosa? Otro esporófito. Y se repite el ciclo. Esporófito, diploide, meiosis, que forma esporas. Las esporas que hacen mitosis, germinación, que forman el gametofito. Desarrollan por mitosis los gametos. Acá también voy a poner, para que no se vea unidad. Hay mitosis. En las plantas inferiores, como los musgos y los helechos, la parte que forma al enterozoide, la parte masculina, se llama anteridio. Y la parte que forma a las ovocélulas se llama arquegonio. Anteridio forma enterozoides, el arquegonio es una estructura que forma, ¿qué cosa? A la ovocélula. Entonces, esta es masculina y esta parte, ¿qué cosa es? Femenina. Esos son, sobre todo, en los musgos y los helechos, que ahorita vamos a recordar. Y se repite. De nuevo, fecunda el cigoto. El cigoto es la primera célula del esporófito. Lógicamente hace mitosis, crece. Se forma un embrión, crece. Se forma la planta, de nuevo el proceso. Eso se llama alternancia de generaciones.
esporofito. Mayormente sobre la tierra, el gametofito en el suelo. Aunque en las plantas superiores no es así. El esporofito es la planta que nosotros conocemos. Esa planta verde, esas plantas que vemos en la calle, bonitas, lindas, son esporofitos. Sin embargo, en los musgos va a variar ese asunto. En los musgos, la parte que es el gametofito es la parte que aparenta tener su raíz. Mira, supongamos que esto sea una plantita, un musgo. Ahí mira, ¿se acuerdan? Tiene su rizoide, tiene su cauloide y tiene su filoide. No son verdaderas hojas. En la parte de arriba va a crecer el esporofito. El esporofito es una especie de así de capsulita que luego se va a abrir. ¿Y qué cosa va a liberar de acá? Las esporas. Se llama así justamente cápsula. La cápsula, o también conocido como esporangio. ¿Por qué esporangio? Porque ahí se van a formar las esporas por mitosis. Entonces, estas son las esporas. Como te conté, las esporas. Esta parte pequeñita, esta parte chiquitita, es el esporofito. Ese esporofito es diploide, ¿sí? Y es pequeño. En cambio, esta parte verde es el gametofito. Por eso decimos entonces que en los musgos predomina el gametofito. Esa parte verde, linda que ves, es el gametofito. Solo en los musgos. En las demás plantas, lo que predominaba, ¿qué cosa era? El esporofito. Solo en los musgos. Mira, entonces esta parte se dispersa. ¿Cómo se forma acá? Te voy a explicar. Te voy a contar. Observa. Las esporas son llevadas por el viento. Las esporas son llevadas por el viento. Recuerda que las esporas hacen mitosis. Hacen mitosis, hacen germinación. Como los musgos son plantas de lugares fríos mayormente, germinan en esta humedad. Al germinar, van a formar un filamento así chiquitito, delgadito. Un pedacito por acá, por acá. Este es el gametofito, pero recién formado. Una partecita por acá, una partecita por aquí, crece. Ese es el gametofito. Se llama protonema. Ese protonema es el gametofito inmaduro. Gametofito inmaduro. Ajá. Recién formado. Pasan los días y va a crecer. Va a desarrollar, va a crecer y formará muchos musgos. Por acá, otro por acá, desarrolla bastantes musgos. Por acá, se multiplica, así. Observa. En una parte del esporofito se formarán las estructuras masculinas, o sea, los anterozoides. En la otra parte, la femenina. Y se lleva a cabo, ¿qué cosa? La fecundación. De la parte masculina a la parte femenina. Acá sucede la fecundación. Como te conté, este es el gametofito. Este musgo que está acá es el mismo. Se forma primero un cigoto, y de ese cigoto, te conté, va a crecer por mitosis, y que se formará un nuevo, ¿qué cosa? Esporofito. Te dije que el cigoto es la primera etapa del esporofito que está por acá. Entonces tenemos acá las dos partes. El esporofito, mira, y acá que tenemos al gametofito. Las dos generaciones en los musgos. El esporofito pequeño, el gametofito más grande. Sin tejidos, sin órganos. Eso sucede en los musgos. Esporofito pequeñito, gametofito grande. ¿Cómo se llama el gametofito inmaduro? Protonema. Vamos a subrayarlo para que lo veas bien. El protonema. Pequeñito, ¿no? Mide unos pocos milímetros. De ahí crecerá ya algunos, ¿qué cosas? Centímetros. En los helechos es una parte similar, pero a diferencia, el helecho grande, bonito, verde, ¿qué cosa es? El esporofito. Vamos a suponer entonces una estructura de un helecho. Como te comenté, tiene acá verdaderos tejidos. Acá tiene sus raíces, así fibrosas, su tallo
tipo rizoma, y las hojas que tienen así unas partes, esto se llama fronda. Entonces sería el esquema muy sencillo de un helecho. Puede crecer otra fronda por acá, pueden crecer muchas frondas por otros lados, se pueden dispersar. No te olvides, esta parte que está acá se llama esporofito. Este esporofito, ¿qué cosa es? Diploide. Acá sí predomina. Acá predomina más, ¿qué cosa? El gametofito. Acá que predomina el esporofito. No te olvides. Las hojas, también se llaman frondas, van a tener foliolos. Estas partes que están acá, cada uno se llama foliolo. No son hojitas. Es una hoja compuesta con muchos foliolos. Vamos a esquematizar acá de costadito un foliolo más grande. Sacamos un foliolo y en la parte inferior vamos a encontrar unas estructuras oscuritas como unas bolsitas. Esas partes que están en la zona del embés, en el embés de los foliolos, se conocen como soros. Los soros, ¿dónde están? En el embés del foliolo, en la parte inferior del foliolo. Y ahí hay esporangios. Como su nombre lo dice, los esporangios se encargarán de formar, ¿qué cosa? Las esporas. Mira, como te conté, las esporas son entidades unicelulares. Vamos a hacer una más grande. Son entidades haploides, sin sustancias de reserva. Estas esporas que se han formado en los esporangios por meiosis son haploides. Hacen mitosis. Van a hacer germinación en suelo húmedo. Van a germinar. Voy a poner acá. Germinación. Ahí. Y después crece. Al germinar y crecer esa espora, van a formar una estructura bien bonita en forma de ¿qué cosa? De un corazoncito. Ajá. Esa estructura, diferente que el protonema, se llama prótalo. Pequeñito es el prótalo. El prótalo, ¿qué cosa va a ser? El gametofito. Y recuerda que el gametofito, ¿qué cosa es? Una célula haploide. Este es el gametofito haploide, en forma de un corazón romántico. En ese corazón romántico que se hallan los lugares para formar los gametos. Arquegonio femenino, anteridio masculino. Parte femenina, parte masculina. Como ahí hay estructuras reproductivas, van a formar gametos por mitosis. Por eso se llama gametofito, porque forma gametos. En ese prótalo, ¿qué cosa sucederá? La fecundación. Ahí hay fecundación en el prótalo. Pasan algunos días y ¿qué se forma? Un cigoto. De hecho, después de la fecundación, se forma acá el cigoto. El cigoto diploide. El cigoto, que es la primera etapa. Al cabo de un par de días o 3, ese prótalo va a desintegrarse. Pero ¿qué cosa ha pasado? Se está formando ¿qué? Una nueva plantita. Mira, ahí está la plantita. Y el prótalo, ¿qué cosa? Degenera. Se pierde. Ese corazoncito romántico va a ser eliminado. Y se repite el ciclo, formando a partir de este cigoto diploide un nuevo esporofito. Como te decía, la primera etapa del nuevo esporofito es el cigoto. La primera etapa del gametofito es la espora. La espora haploide forma gametofito haploide, porque es mitosis. Desarrolla, hay formación de gametos por mitosis. Solamente hay meiosis, solo hay meiosis para formar ¿qué cosa? Las esporas. Todos los demás procesos son de mitosis. Igual acá, mitosis. Entonces, el corazoncito es haploide, el protonema es haploide. Similitudes, ambas tienen ¿qué cosa? Esporas. Ambos hacen alternancia ¿de qué? De generaciones. Diferencias. En el musgo predomina el gametofito, en el helecho predomina el esporofito.
El musgo carece de tejidos organizados, sin tallo, sin hojas, aparenta serlo. En el helecho sí hay raíz, hay tallo y hay hojas que tienen, ¿qué cosa? Que tienen sus foliolos. En el embés se forman los soros. Entonces hay una pequeña diferencia entre la alternancia de generaciones de los musgos y de los helechos.